Si tuvieras la oportunidad de preguntarle al banco hipotecario preguntas básicas, esas preguntas que a uno como inversionista siempre se le ocurren. Este es el capítulo donde usted se va a enterar de esas preguntas, así que no se despeguen. Bienvenidos a la billetera del inversionista. Clayton, papá. ¿Cómo vamos, mi hermano? ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Hemos estado, mejor dicho, contigo en eventos, Bogotá, Medellín. De hecho, usted debería irse a vivir a Colombia. Lo estoy pensando muy seriamente. Háblanos un poco de Apex. Apex es mi compañía, es nuestro bebé que nació este año. Una compañía que fundamos con mi esposa. La fundamos pues por una necesidad. Sí. Pues yo ya vengo de este mundo inmobiliario, de este mundo hipotecario, pero quería mejorar el servicio. ¿Sí? Queríamos mejorar el servicio al cliente, darle mejores términos, darle mejor tratamiento a este cliente que usualmente no lo tenemos o hace falta en esta industria. Entonces, esa fue pues con esa premisa nació Apex y aquí estamos, hermano, ahí vamos. Bueno, Clayton, yo de verdad me alegro mucho por tu nueva empresa. De hecho, pues ya empiezas con ese emprendimiento, ¿no? Que todos los empresarios queremos y buscamos. Y para mí es muy grato tenerte nuevamente acá en la billetera del inversionista. Y quiero hacerle preguntas, Clayton, que definitivamente todo inversionista te haría si te tuviera al frente. ¿Estás preparado? Estamos preparados. Voy a arrancar con la primera. Vamos, listo. Por favor, sé muy claro. Listo. Tenemos más claro muchos inversionistas. Lo más claro posible. A ver, vamos con la primera, señores. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos para que un inversionista extranjero pueda acceder a un préstamo hipotecario en Estados Unidos? Requisitos mínimos. Sí. Va a depender del tipo de préstamo que le hagamos a este cliente. Ok. Si digamos, ¿cuál sería el programa más fácil? Te lo voy a, mejor dicho, estructurar así la pregunta. El programa más fácil o el que menos documentación requiere del cliente sería un programa hipotecario el cual utilizo el ingreso de renta de la propiedad para calificarlo y no su carta de contador. Si hacemos ese tipo de programa, solo necesitaría básicamente copia de visa y pasaporte. No tiene que tener la visa si no lo tiene. Donde tenemos copia de visa, pasaporte, los extractos bancarios donde tienen el dinero y el contrato. Ok, ese es el tipo más básico, si se puede, o más fácil. No básico, sino más fácil. Más fácil, sí, más fácil, porque obviamente vamos a depender solo del ingreso de renta de la propiedad, no del ingreso del cliente en su país. O sea que en este punto estamos mirando qué tipo de propiedad va a comprar el inversionista, porque también eso puede modificar lo que tú estás pidiendo para un préstamo hipotecario como banco. Obviamente sí, el tipo de propiedad influye bastante, pero cuando yo estructuro un préstamo hipotecario con ese programa es porque el cliente está poniendo más del 40% de cuota inicial. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de que ese perito, ese tasador nos diga que la propiedad se puede rentar en más de lo que nos va a quedar la hipoteca. O sea que califican es el valor de renta de la propiedad. Correcto. Para que sea aprobado un préstamo. Siempre y cuando el valor de la hipoteca sea menor, se puede rentar, califica. ¿Y qué tipo de propiedades califican para un préstamo hipotecario internacional, no? Porque estamos hablando internacional. Si es este tipo de programa, cualquiera. O sea, puede ser un condotel, puede ser una propiedad unifamiliar, una casa unifamiliar que llamamos aquí se llama un single family home, puede ser un condo, todo ese tipo de propiedades básicamente. Ok, aquí la siguiente pregunta, Clayton, y creo que va con base también, depende de la propiedad que tú vayas a invertir, porque mi pregunta es, ¿cuál es ese porcentaje máximo de financiamiento que ofrecen ustedes como banco a un inversionista internacional? Ahí sí depende del tipo de propiedad específica. Yo quiero que en eso sea muy detallado, porque me encanta, porque esos son varios puntos. Correcto. Si es una casa unifamiliar, ¿qué es una casa unifamiliar? Es la casa que no está pegada a otra casa. Si es este tipo de casa, podemos prestarte hasta el 75%. O sea que la cuota inicial sería el 25%. Si tenemos estas casas medianeras, lo que llamamos aquí un townhome, es el 30% de cuota inicial. Si es un condo de renta larga, puede ser 30% de cuota inicial. Ahora, si es un condo hotel, ahí sí sería un 40% de cuota inicial. Sí. ¿Y por qué es la diferencia? ¿Por qué mira eso el banco? Básicamente son riesgos. ¿Qué hace el riesgo? Es un analista de riesgo. ¿Sí? Entre más riesgo o menos riesgo, pues el cliente quiere prestar menos o más dinero. Entonces, básicamente el banco usualmente ve, por ejemplo, el condotel, que es el que más me requiere cuota inicial, lo ve como un riesgo un poco mayor, porque no sabemos si la ocupación va a ser cierto por ciento de tiempo o si va a estar cubriendo ese valor de hipoteca. Es por eso que nos requieren un poquito más de cuota inicial.
Ok, ¿existen diferencias entre las tasas de interés entre los ciudadanos estadounidenses a una persona extranjera? Si es casa primaria, sí. ¿Qué es primaria? Cuando la casa es que el cliente va a vivir en esta casa y vas a ver, básicamente no es una inversión, ¿sí? Okay. Si es una casa primaria, obviamente los bancos, y siendo local, obviamente, pues los bancos te van a dar mejores términos. Te vamos a prestar hasta el 90%, en algunos casos puedo prestarle hasta el 99% o el 100% del valor de la propiedad, porque es tu casa primaria, ¿cierto? O sea, miremoslo de la forma negativa. Si uno, Dios no quiera, se quiebra, pues se pierde todo menos su casa primaria, ¿cierto? Entonces es por eso que para el banco es menos riesgo, ¿sí? Vamos a llamarlo así. Entonces por eso es que tiene unos mejores términos. Ahora, si tú eres un inversionista extranjero, un inversionista local, vas a tener básicamente en este momento las mismas tasas. Las tasas de interés serían igual a lo que tienen los extranjeros o por ser extranjero tiende a ser un poco más arriba. No, básicamente es lo mismo. Ahorita tengo las mismas tasas para cliente extranjero y local que sea inversión. La diferencia es lo que le prestamos. Al local le podemos prestar hasta el 80%. Bueno, eso es muy importante que el inversionista que nos está escuchando sepa, porque finalmente siempre se evalúa, pero me están dando una tasa de interés más alta que al mismo ciudadano, o sea que en este caso no aplica, sería la misma tasa de interés. O sea que lo que tendría que dar más es un down payment más alto, a diferencia de lo que da un ciudadano americano, ¿cierto? Es la diferencia. Es correcto, digamos que sería la diferencia no en tasa, sino en loan to value, que llamamos nosotros, en el valor del préstamo en contra. Más o menos hoy en día, Clayton, que sabemos que están las tasas de interés a la baja, pero si viene un inversionista hoy y quiere hacer un crédito hipotecario contigo, ¿qué tasa de interés promedio? Sabemos que esto depende de cuando usted esté viendo este video, sabemos que de pronto puede estar más abajo, más arriba, pero si fuese hoy el caso, ¿en cuánto están las tasas de interés? Hoy congelé una tasa para una clienta chilena en un 6.625. 6.625, wow. Y eso a diferencia de nuestros países latinoamericanos que tiende a ser de 2 dígitos, esto suele ser un regalo para ellos. Correcto, sí. Y eso es efectivo anual, ¿no? Sí. Porque en los países de nosotros también lo manejan mensual y esto no. Aquí es efectivo anual, es una tasa bastante competitiva. Wow, me encanta. Clayton, ¿qué tipo de documento debe presentar un inversionista extranjero para solicitar un préstamo hipotecario? Digamos que ya no vamos a hacer el programa hipotecario utilizando el ingreso de renta, sino full doc, lo que nosotros llamamos documentación completa. Son 5 requisitos básicos. Aplicación de crédito, visa y pasaporte, carta de contador, referencia bancaria y extracto bancario. Esos básicamente son los requisitos que nosotros vamos a ver del cliente extranjero. Importante es que nosotros no vemos declaraciones de renta de su país ni nada. Nosotros calificamos al cliente a través de esta carta de contador, el cual nosotros le enviamos el ejemplo al cliente y simplemente tu contador copia y pega y me llena la información. O sea, explícame nuevamente eso. O sea, que tú eres un filtro para las personas que van a solicitar un crédito hipotecario y les envías todas las cartas, ¿cómo deben ellos realizarlas en Colombia en este caso, o en Chile o en Perú? O sea, ¿ustedes le pasan toda la información a ellos? Es correcto, nosotros le vamos a enviar como el ejemplo. Un borrador, algo así. El borrador. ¿Sí? El borrador de lo que debe decir la carta de contador y lo que es importante para nosotros para poder precalificar a este cliente. Sí. Porque el sistema americano es basado en confianza. ¿Sí? Yo tengo mucho cliente extranjero que me dice, Clayton, pero es que eso es una carta de contador. Yo les digo, sí señor, pero es que en Estados Unidos es al revés de nuestros países. En Estados Unidos es pruébeme que usted es culpable y no pruébeme que usted es inocente. En los países de nosotros eso es al contrario. Entonces, este sistema es basado en confianza. Es por eso que es tan fácil acceder a ese crédito hipotecario. Sí, a mí me encanta este tema. Si hay una persona que no tiene visa, Clayton, ¿puede invertir y puede obtener un crédito hipotecario? Claro que sí, definitivamente. O sea, obviamente ahí tienen que ser, pues con el agente inmobiliario lo que tienen que tener es la confianza, porque el agente inmobiliario es el que va a ir a tomarle la foto, el video de la propiedad y todo eso, pero nosotros tenemos la habilidad de hacer el cierre virtual. Este cliente no tiene que viajar ni nada, sino puede hacer todo directamente desde su país. Genial. ¿Y en qué cambia una persona que tiene pasaporte a una persona que tiene visa? No cambia nada y básicamente los términos van a ser los mismos. La única diferencia es que no puede viajar. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta unas cositas. Que el producto que tú le estés vendiendo al cliente nos deje hacer cierres virtuales. Nosotros como banco lo podemos hacer. O sea, podemos hacer un cierre virtual a través de un notario virtual. Podemos hacer un cierre por correo o podemos hacerlo con un poder. Pero algunas compañías de títulos, algunas fiducias, vamos a llamarlo como lo llaman en nuestros países, no nos dejan hacer ese cierre virtual. Entonces siempre y cuando ellos estén bien, nosotros estamos bien. Y ahí tenemos que entonces ser muy claros, es en el momento de la compra, o sea, el inversionista que no tiene pasaporte, es que con el asesor inmobiliario, primero que todo, detallen si
la propiedad que están invirtiendo o en la cual están invirtiendo su dinero puede hacer un cierre virtual para que no tengamos un problema al momento del cierre. ¿Sí? Es correcto. ¿Eso es? Ok. Ahí este punto a mí me encanta y yo sé que aquí los dos nos vamos a quedar un ratico. Okay. Pero ¿cuál es ese proceso para transferir fondos desde el extranjero para hacer pagos o cumplir con el anticipo, con ese llamado down payment? ¿Cuál es ese proceso? Bueno, aquí es un tema denso, es un tema complicado. ¿Por qué? Porque aquí es donde la gente comete más errores. Sí. Entonces, la primera recomendación o el primer paso es no hacer una transferencia de terceros. Ok. ¿Sí? O sea, hacerlo de tu cuenta de banco, así sea tu cuenta de banco de tu país. No necesariamente el dinero tiene que estar aquí en Estados Unidos para hacer esa transferencia. El dinero puede estar en tu cuenta de ahorros o cuenta corriente en tu país, pero debes transferirlo directamente a la compañía de título para empezar, digamos que esas arras del negocio. Sí. Pero la cuota inicial al final, porque acuérdate que a veces en el contrato te dicen que las arras no sé, es un 10%, a veces, o a veces un 5%, o a veces, bueno, lo que sea. Esas arras pueden irse directamente desde el cliente de su país hasta la compañía. Pero acuérdate que el cliente tiene que poner un 30%, 25%, dependiendo del tipo de propiedad. Entonces, ese otro dinero sí es importante que pase primero a la cuenta de Estados Unidos, tuya, o sea, de ese cliente, y luego a la compañía de título. Esa debería ser la cadena regular. Ahora, no todos podemos hacerlo de manera regular. Tenemos muchos clientes que me dicen, Clayton, tengo el dinero en efectivo. O tenemos clientes en países que a veces no pueden hacer las transferencias. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Argentina. En el caso de Argentina se utilizan compañías que son un tercero, que no trabajan, o sea, no son parte de nosotros, pero lo que hacen es, tú le depositas a esta compañía en Argentina y ellos te depositan aquí en Estados Unidos. Esas compañías son unas casas de cambio que son válidas para nosotros los bancos americanos. Ellos te van a dar un recibo del cual tú haces la transferencia y para nosotros es válido. Ahora, si el cliente tiene el dinero en efectivo, debemos bancarizar ese dinero. Si no, tiene que ser bancarizado ya o en Estados Unidos o en su país, pero debe estar bancarizado. Importantísimo todo eso que tú estás dando y esto es algo plenamente importante. Es que es importante que usted sepa como inversionista que los dineros tienen que ser bancarizados porque puede obtener mejores beneficios, tasas de interés, los requisitos y el momento en el que están pidiendo y solicitando los documentos finalmente no va a ser un estrés para usted. Cuando hay algo que se sale de contexto, obviamente el banco te está prestando a ti casi que un 70% del valor de una propiedad, entonces él quiere saber de dónde provienen esos fondos. Y me ha pasado con algunos clientes que compraron una propiedad, empezaron a enviar dineros de otras cuentas y cuando el banco empezó a preguntar de dónde provienen esos dineros no tienen justificación. Entonces por eso lo más importante, que es lo que tú nos estás contando, es que el dinero provenga ¿de dónde? De sus cuentas personales. De hecho también, Clayton, creo que lo hemos oído de parte tuya, de sus empresas donde ustedes son accionistas, ¿cierto? Es correcto. O sea, eso también es válido. Sí, puede ser de una persona que esté en la transacción, porque a veces digamos tenemos 2 o 3 personas que se unen para hacer esa compra. Entonces puede ser de cualquiera de ellos o puede ser de una de sus compañías las cuales estemos utilizando. Es importante que por favor no hagan una transferencia de la tía, del primo, del amigo que vive en Estados Unidos y va a transferir ese dinero a esa cuenta de banco. Por favor, no lo hagan. Y otra recomendación que yo siempre le digo a los clientes es, obviamente es su dinero, no me tienen que pedir permiso para hacer un movimiento, pero si van a hacer un movimiento, pues consúltenlo conmigo, lo cual yo puedo decirle al cliente, hágalo así o hágalo de esta manera, para que primero no nos afecte el proceso y segundo, pues lo más seguro yo le puedo ayudar en forma de que los costos no sean tan altos haciendo esas transferencias y todo. Entonces simplemente déjense asesorar por nosotros, que nuestro gol es que hagan esa inversión exitosa y que obviamente, y mi gol específicamente es que el banco me diga sí, aprobado y que no me ponga tanto problema. Clayton, acabas de tocar algo muy importante y quiero que vuelvas y lo resaltes, porque tú eres esa parte que eres aliado de nosotros como inversionistas. O sea, el primer filtro eres tú para que no se lleven documentos o que llegue todo bien. ¿A quién? Al prestamista. Porque detrás tuyo, Clayton, me imagino que hay, y quiero que nos cuentes cuántos bancos tienes alrededor tuyo en el cual tú evalúas cada inversionista, porque todos los casos son diferentes, y tú le dices, ok, este caso, por ejemplo, de Wilmar Sosa va para este banco porque aplican los documentos que él está dando. Cuéntanos por qué tú eres esa persona tan importante que nos protege a nosotros como inversionista antes de que llegue al prestamista. Yo siempre le digo a la gente que no entiende este modelo de lender hipotecario que no existe en nuestros países.
básicamente yo soy la persona que tú me entregas el rompecabezas, yo armo el rompecabezas. Exactamente. Y lo muestro al banco para que Sí. el banco me diga, entonces me dan todas las piezas y yo escojo las piezas que nos sirven y las que no nos sirven. O sea, mi trabajo es convencer a ese americano que no sabe ni siquiera dónde está en el mapa Colombia, Chile, Sí. Bolivia, Perú, el país que sea. No saben ni siquiera saben cómo se escribe el país. Convencerlo de que este cliente que está al otro lado del mundo va a pagar ese préstamo Sí. hipotecario, va a ser responsable. Entonces, y lo hago de manera de los requisitos. Entonces, por eso es que es chévere tener nosotros en el proceso, porque nosotros vamos a analizar tu perfil financiero y te vamos a decir esto es lo mejor para ti y te vamos a conseguir una aprobación. O sea, siempre y cuando el cliente a mí me lo den, ¿sí? Y yo lo pueda organizar, es muy poco probable que no haya un préstamo hipotecario. Es muy poco probable, siempre y cuando, pues, primero el cliente no me mienta, pues obviamente puede pasar, y segundo, pues que se deje guiar. Sí, sí, sí. Me encanta eso y eso es importante que la persona que nos está escuchando vea que tú eres un aliado. O sea, no eres esa persona, si se puede decir, ogro, que uno piensa, no, a ver, es que me está pidiendo muchos documentos, es que mire, que usted no me dijo que esto era así. No, es la persona que finalmente está recopilando toda la información tuya y como tú lo dijiste, voy armando ese rompecabezas y cuando ya lo tenga bien lindo, se lo voy a pasar a mis bancos para que usted sea aprobado y tenga la mejor tasa de interés. Ese es mi trabajo, básicamente. Me encanta. Última, no, mentira, me quedan 2 preguntas. No es la última, antepenúltima. ¿Ofrecen programas especiales o incentivos para inversionistas internacionales? De ejemplo, tasas de interés reducidas o planes flexibles de pago. Sí, o sea, lo bueno es que nosotros tenemos alianzas ya con las consultoras más grandes de los Estados Unidos. Entonces, digamos, las personas que te van a dar esos incentivos básicamente son las constructoras. Entonces, sí, podemos hacerlo a través de las constructoras y también nosotros tenemos ciertas alianzas también con varios bancos para conseguirte mejores tasas de interés. El cliente extranjero también tiene la habilidad de comprar puntos para bajar la tasa de interés. Entonces, eso es importante porque no es solo tomar una orden, es ver cuál es ese goal del cliente para decirle, mira, basado en la inversión que tú quieres hacer y el goal de inversión que tú tienes, eso es lo que tú debes hacer. Sí. Te doy un ejemplo bastante rápido, la penalidad de pronto pago. Tengo mucho cliente que me dice, Clayton, yo quiero pagar ese préstamo hipotecario en un año. Entonces, ¿yo para qué te voy a estructurar un préstamo hipotecario el cual tienes una penalidad de pronto pago de 3 años? Pues te hago un préstamo hipotecario el cual no tienes una penalidad, el cual te da la habilidad de tú pagar ese préstamo hipotecario. Pero si me dice el cliente, yo voy a pagar el préstamo hipotecario en 5 años, pues te va a poner tal vez una tasa, un préstamo hipotecario que tenga una penalidad por los 2 primeros años o los 3 primeros años, pero nos va a ofrecer una mejor tasa de interés. Claro. Sí, entonces es esa asesoría de lo que el cliente necesita, es hacerle el paquete conforme a lo que él está buscando. O sea que también lleva mucho que el agente inmobiliario pueda también tener ese tipo de preguntas hacia el inversionista en cuánto tiempo desea usted pagar su propiedad, porque es bueno saber si va a ser en 3 años o menos o más de 3 años para evaluar también que ustedes pongan esos términos dentro del préstamo. Es todo. O sea, vuelvo y lo digo, a veces los que te dicen, no, Clayton, o sea, o pensarán que es que uno les va a dar un término, unos términos no tan favorables cuando lo van a pagar en 6 meses o en un año, ¿no? Sí. O sea, yo lo voy a estructurar porque acuérdense, y esto es una pregunta que usted no me hace, pero que es importante que los inversionistas la entiendan o la tengan clara. Yo no gano más o el banco no gana más porque tengas una tasa de interés más alta o más baja, ¿no? O sea, nuestra comisión específicamente es basada en el valor de préstamo. Yeah. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es mi interés? Que compres. ¿Sí? O sea, porque si no compra al final del día no cobramos. Entonces yo no te voy a conseguir la mejor tasa posible basado en tu perfil financiero. Me gusta. Última pregunta, ahora Última, sí. listo, ahora sí. Seguro. Ahora sí, relájese. ¿Cómo gestionan el riesgo de fluctuación en la moneda para los inversionistas que utilizan dólares, que no utilizan dólares estadounidenses? Es complicado, es denso porque es que ¿qué pasa? Muchas veces este cliente extranjero tiene el dinero en su moneda local y un ejemplo, hicimos la precalificación hoy y le digo, listo, con ese dinero basado en la tasa cambiaria de hoy, pues tienes 120 millones. El cliente se va con eso. Sí. Y se va. Pasaron 3 meses, 6 meses, 7 meses y se evaluó su moneda y ahora tienen solo 100. Entonces, obviamente el cliente, no, pero ¿qué pasó si el dinero que yo ya tenía ya era lo que yo necesitaba? Entonces yo siempre le digo al cliente que es mejor que dolarice el dinero lo más rápido posible. Ok. Porque si el cliente no dolariza el dinero, pues obviamente su patrimonio siempre se va a achicar. Desafortunadamente. Sí. O sea, eso es lo que estamos viendo en Latinoamérica. Entonces,
como le digo al cliente, dolarice su dinero lo más rápido posible para que no tengamos estos problemas. Y sabemos que pues con esta volatilidad que hay, hermano, eso sube, baja, entonces es mejor que ya lo tengan por lo menos en dólares para que pues estemos tranquilos de esto. ¿Cuál es el país que más préstamos hipotecarios te están llegando hoy en día? En este momento Colombia, lo hablábamos ahorita, por eso es que me la paso ahorita en Colombia. O sea, en este año ya casi vamos 30 millones de dólares en préstamos hipotecarios. Wow. ¿Y cuál es ese miedo que tienen los colombianos? Porque si están solicitando un préstamo hipotecario internacional y no están invirtiendo en su país, es porque hay un temor, hay un miedo. ¿Cuál es ese temor que tú has visto en los inversionistas? El problema sociopolítico que tenemos desafortunadamente en nuestros países. Hay un temor de cual, pues obviamente, no es por hablar de política ni nada, pero obviamente pues es eso, ¿no? Es que los clientes están asustados en ese aspecto, entonces lo que están haciendo es tratando de resguardar su patrimonio, tener parte de su patrimonio. Ahora, la mayoría de los clientes que hemos atendido este año no es el cliente que está buscando venirse, sino el cliente que está haciendo eso. Dejemos parte de mi patrimonio en dólares, invirtámoslo en finca raíz, que obviamente pues es uno de los vehículos más seguros. Y eso es lo que están haciendo, simplemente diversificando, dolarizando y esperando a que no haya un problema más grande en nuestros países. Un consejo tuyo para los inversionistas cuando ellos llegan y dicen, voy a comprar una propiedad en cash, $1 millón, porque nosotros como colombianos no nos gusta la deuda. O sea, estamos así de bien enseñados, nuestros papás, nuestra cultura nos enseñó a que no tengamos deudas. Pero cuando tú llegas a Estados Unidos es totalmente diferente. ¿Qué consejo le darías a esa persona que dice, pero yo no me quiero endeudar, yo no quiero un crédito hipotecario, yo soy más conservador? ¿Qué respuesta le darías tú como banco? Lo primero que este cliente debe hacer es cambiar el chip, ¿ok? Ese chip funciona en las economías de nuestros países, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy costoso. ¿Por qué? Porque es muy tedioso. ¿Sí? Una tasa de interés del 18-19%, pues ya se empieza a dañarnos una inversión. Pero cuando tienes tasas tan favorables en este país y es tan fácil hacer el préstamo hipotecario, hazlo con el préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque es mucho más económico. Puedes crear más patrimonio con apalancamiento bancario. ¿Por qué? Porque obviamente te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú tienes un cliente que tiene $300,000. Te dice, yo quiero comprarme una propiedad de $300,000 porque no me quiero endeudar. Listo, ese cliente va a tener un flujo de caja mayor, sí, obviamente porque no tiene una deuda, pero esa propiedad se va a valorizar igual que el mismo cliente que cogió los $300,000 y compró dos propiedades y se apalancó al 50%. Entonces cogió 150, compró una y 150 compró otra y yo le presté la diferencia. ¿Qué pasa? Tú vas a generar, vamos a llamarlo un 9% de valorización en esa sola propiedad. Si tú hubieras comprado dos, pues esas dos te vas a generar el 18% de valorización. Me gusta. Segundo, estás diversificando. ¿Qué pasa si Dios no quiera pasa algo en esa propiedad y no sé, no está rentada por 3, 4, 5 meses? Listo. Puede que pase, listo, no tienes una cuota, pero pues tampoco estás generando un ingreso. En cambio, si tienes dos, una de las dos está vacía, pues una va a cubrir la deuda de las dos. ¿Sí? Entonces, pues diversificas más y creas más patrimonio, porque ya no vas a tener un patrimonio de $300,000, sino vas a tener un patrimonio de $600,000 con los mismos 300. Eso es lo que nos enseña Robert Kiyosaki, ¿no? Apaláncate con los bancos, y esa es la manera de crecer. O sea, esa es la real manera de crecer. Mira Apple, por ejemplo. Apple tiene billones de dólares en la cuenta de banco. ¿Y tú crees que ellos tienen todo pago? No, ellos no usan su dinero para pagar las cosas. Ellos utilizan el dinero del banco. O sea, siempre arriesga el dinero de otros, no su dinero. Así es. Clayton, yo creo que acá para todos los de la billetera del inversionista les queremos dar las gracias por estar hasta el final de nuestro capítulo, y también les pedimos el favor que se suscriban al canal si ustedes no están suscritos, denle like y activen la campanita. Definitivamente aquí damos valor a cada uno de ustedes. Son dudas que cada uno de ellos tiene siempre, Clayton, y cuando tú te sientas con un inversionista, sea de cualquier lado, pero que sea extranjero en este caso, pues tiene este tipo de preguntas. ¿Qué pasaría con el crédito? ¿Si me prestan? ¿No me prestan? No tengo movimientos bancarios allá, es la primera vez que voy a invertir. Entonces, para eso tenemos este tipo de canales, para que ellos se eduquen financieramente, y definitivamente pues cuando ya tomen la decisión de invertir, tengamos personas como tú que nos ayudan en este proceso. Así que, Clayton, gracias por venir al podcast y definitivamente esperándote en otra nueva oportunidad. Claro que sí, no, gracias por esta invitación, y ya saben, aquí estamos para ayudarlos a dar ese paso más tranquilos. Así es. Ese es nuestro trabajo. De la mano de expertos. De la mano de expertos, correcto.
Gracias, papá.